se conocen desde hace siglos. Las mejores guitarras se hacen con árboles de 800 años de antigüedad, cuya madera es lo bastante flexible como para vibrar, pero lo bastante fuerte para resistir el tirón de las cuerdas. Los fabricantes de guitarras usan pícea o cedro, porque son maderas ligeras y que vibran bien. Usando una prensa de 30 toneladas a modo de troqueladora, se recorta la forma de la guitarra. El tamaño de la boca o tarraja afecta al sonido de la guitarra. Cuanto más grande, más agudo será el sonido. Cuanto más pequeña, más grave. A continuación se pega la roseta de decoración de madera. El siguiente paso son los aros de la guitarra. Las piezas de madera se sumergen en agua hirviendo durante unos 15 segundos. Se colocan en una prensa de calor para hacer la curva. La prensa aplica calor desde abajo y desde arriba durante 1 minuto. A continuación, se unen los dos aros con unos tacos de madera de caoba o álamo. Uno se pega y se grapa al fondo, y el otro a la parte de arriba. Después, pegan y grapan un revestimiento de madera que conectará ambos aros a la parte superior y posterior. Las muescas darán flexibilidad a las curvas. Con una fresadora se hacen las muescas en el forro sobre el que se colocarán las 4 varetas de madera que sostendrán la parte posterior. Estas piezas de madera ayudarán a la parte superior a resistir la tensión de las cuerdas. Además, ecualizan las frecuencias de sonido, controlando la vibración de forma diferente en diferentes puntos. Una vez que se han adherido las varetas de forma uniforme usando la prensa de vacío, se pegan la parte superior e inferior. La caja de la guitarra ya está montada. Pasa a una prensa y después a un estante de secado durante varias horas. El siguiente paso es pegar unos ribetes de plástico para proteger los cantos. Por último, se procede al lijado. Una máquina equipada con un sensor especial mide el ángulo en el que se unirán la caja y el mástil de la guitarra. El ángulo es vital para la calidad del sonido. Para ello se perforan los agujeros y se lijan según los requerimientos. A continuación, se aplica una laca, entre 4 y 8 capas, dependiendo del acabado. El diapasón se fabrica con palisandro o ébano y sobre él se colocan los trastes. Dentro del mástil se inserta el alma o varilla ajustable, que facilita que el mástil se adapte a las diferentes tensiones y tipos de cuerdas. A continuación, se pega el diapasón al mástil y después se cierra al vacío para que se pegue de forma uniforme. El siguiente paso es instalar las clavijas a las que se unirán las cuerdas. La varilla del mástil se inserta dentro de una ranura de la caja. El mástil se sujeta con tornillos hasta que se seca la cola. El siguiente paso es encolar el puente, que se asegura provisionalmente con un tornillo de presión. La cejilla del clavijero, una pieza de plástico duro que separa las cuerdas de forma uniforme, se pega en su sitio. A continuación va la selleta. Después, los anclajes que sujetan las cuerdas al puente. Por último, se colocan las cuerdas de la guitarra usando una manivela eléctrica. Dado el tiempo necesario para que se sequen las piezas, se necesitan 3 semanas para hacer una guitarra. Y a medida que vaya envejeciendo, irá sonando mejor. Los cuerpos de las guitarras se suelen hacer de caoba, álamo o arce. Maderas ligeras que son lo bastante flexibles para producir el equilibrio entre vibraciones agudas, intermedias y graves. Primero, se cierra una tabla de madera y se corta en diferentes anchos.
Se cepillan las piezas para darle un grosor específico, normalmente entre 5 y 10 centímetros. Después se les asignan un número identificativo. La madera húmeda tiende a combarse, así que las piezas pasan a una sala de secado hasta que su nivel de humedad se reduce a menos del 6%, un proceso que dura 2 meses. Cuando la madera está seca, las piezas se encolan y se sujetan con abrazaderas. La cola tiene base de agua, de modo que las piezas tienen que volver a la sala de secado otros 2 meses. Una vez lista, pasa a un mecanismo de sujeción. Después, una máquina cortadora guiada por ordenador usa 8 brocas diferentes, una tras otra, para tallar gradualmente la forma del cuerpo. Este es un modelo semiacústico, así que el cuerpo tiene algunas partes huecas. Se utiliza una lija fina para igualar la superficie y se trabaja el canto con un ángulo de 45 grados usando una cuchilla de acero inoxidable. Después se lija de nuevo. En este punto, las piezas redondas de metal que sujetan los tornillos que unen el cuerpo al mástil ya han sido insertadas. Para hacer el mástil, se corta en 2 la caoba o el arce utilizando una sierra de diamante para un corte perfecto. A continuación, encolan una chapa de arce de 1,27 milímetros de grosor a una de las piezas. Será la superficie frontal del mástil. Voltean la pieza y la pegan a la otra. Voltearla invierte el grano de la madera. Esto refuerza el mástil y le permite soportar la tensión de las cuerdas de la guitarra. La chapa de arce desaparece y se refuerza la unión. Los componentes se presionan en un tornillo de banco durante 3 horas hasta que estén bien pegados. Una máquina cortadora guiada por ordenador da su forma al mástil y abre un surco en el medio para una barra de aluminio llamada alma. Cuando el mástil se dobla por la tensión generada por las cuerdas, se puede enderezar ajustando el extremo saliente del alma. A continuación, el diapasón. Está hecho de arce, ébano o palisandro. Una vez pegado el diapasón sobre el alma, se coloca el mástil en una prensa de vacío. La prensa elimina todo el aire y comprime los componentes para crear una unidad sólida. Cuando la cola se seca, el mástil pasa a una máquina de tallado guiada por ordenador. Sus 12 cabezas cortadoras diferentes terminan de darle forma. A continuación, una sierra de 22 hojas corta simultáneamente ranuras muy precisas para las 22 varillas del traste, los resaltos de metal del diapasón. Un operario redondea y alisa la parte trasera del mástil contra una lijadora. Después, instala las varillas del traste. Las varillas están hechas de níquel y plomo. Tienen dientes en la base que se agarran a la madera. Finalmente, los laterales del mástil se trabajan con una lijadora de banda. Así se elimina la parte sobrante de las varillas y se redondean los bordes. Volvemos de nuevo al cuerpo. Un operario lo coloca en una impresora de serigrafía para ponerle el nombre de la empresa. La tinta se seca en unos segundos bajo la luz ultravioleta. Tras aplicar un sellador para bloquear los poros de la madera, se aplican hasta 22 capas de barniz y laca. Esto protege la madera y le da un acabado brillante y atractivo. Ahora, la parte mecánica. Una guitarra eléctrica funciona así. Un imán y una bobina que se denominan pastilla funcionan como un mini micrófono. Recogen las vibraciones de sonido de las cuerdas y las envían a un amplificador que a su vez las envía a un altavoz que emite el sonido propio de cada marca de guitarras. Tras someterla al tratamiento durante 6 meses, la madera pintada y lacada se lija.
A continuación, se pule hasta que la superficie está tan brillante que produce un acabado de espejo. Después la abrillantan con cera. Si los trastes no están nivelados, la guitarra zumbará. Así que los operarios colorean la parte superior de cada traste con un rotulador y después lijan el diapasón. La tinta desaparece de los trastes que estén más altos que el resto y han de ser limados. Pero el limado aplasta los bordes de los trastes, así que los operarios los redondean con una lima curva especial. Después, con un papel de lija muy fino, se pulen las marcas del limado. El diapasón se limpia con aceite mineral, que además nutre el palisandro para que no se seque y se agriete. A continuación, se utiliza una llave Allen para enderezar el mástil. Este calibrador mide la curvatura. Cuando la aguja marca 0, el mástil está completamente recto. Después, las 6 clavijas de afinación, una para cada cuerda. Dependiendo del modelo, estas clavijas de acero se bañan en oro, níquel o se pintan de negro. Con un calibrador digital, se toman las medidas antes de colocar una estrecha pieza de hueso o plástico que separa las cuerdas. Si no está colocada en la posición correcta, no se podrá afinar y las cuerdas zumbarán. Se une el mástil al cuerpo. Y ahora, los componentes electrónicos. Primero, los operarios sueldan los potenciómetros de control para el volumen y para el tono del selector de pastillas. Una de las pastillas irá justo encima del puente. La pastilla tiene un imán y una bobina de alambre para cada cuerda. Las guitarras eléctricas estándar no tienen pastilla en el puente, pero este modelo lleva una, para que el instrumento pueda sonar tan bien como una guitarra acústica. Se hacen unos agujeros para instalar el puente utilizando una plantilla como guía. El puente va sujeto por tornillos. A continuación, se instala la pastilla del puente encima de este y las pastillas del cuerpo y del mástil entre este último y el puente. Después se instalan el trémolo, una serie de muelles de acero activados por una palanca que modifican la tensión de las cuerdas. El músico utiliza el trémolo para crear un efecto de vibración. A continuación, se colocan los potenciómetros del volumen y el tono, situados en la parte trasera y que se sujetan con una tuerca. Después, el selector de pastillas. También se instala en la parte frontal del instrumento desde la parte trasera. A continuación, se coloca el último componente electrónico, un jack para el cable que va al amplificador. Ahora se comprueba cada pastilla. Llegó el momento de poner las cuerdas. Las cuerdas se insertan pasándolas a la parte frontal desde atrás, a través del puente. A continuación se enrollan sobre las clavijas de afinación con un taladro con un adaptador especial. Después se lleva la guitarra a una cabina insonorizada para afinarla con ayuda de un afinador digital. Y al fin llegó el momento de probar cómo suena.